Capítulo 5. La persona de la que un día me enamore. Parte 2. La batalla que decidiría el destino de la Ciudad del Agua, el asalto, simultáneo a las 4 torres de control, había comenzado. Basándose en toda la información que habían recopilado, tanto activa como accidentalmente, las fuerzas de combate de cada bando se agruparon en sus distintas unidades y partieron hacia sus respectivos objetivos, dejando a los que se quedaron atrás en la base esperando con el aliento contenido los informes de la victoria. O al menos, ese era el desagradable destino al que Otto Suben hubiera querido resignarse, pero no fue así. En lugar de eso, había abandonado el ayuntamiento y corría sigilosamente por una ciudad llena de peligros a cada paso. Debería detenerte, pero no puedo negar que quiero estar seguro de dónde está el libro de conocimiento que buscaban. Esta vez te has llevado la peor parte, Otto. Eso fue lo que dijo Anastasia cuando lo despidió en el ayuntamiento. Hubiera preferido que Otto se quedara allí, y probablemente quería utilizarlo como otro par de ojos para analizar los informes que se filtraran desde el campo de batalla. Con el grupo del ayuntamiento asumiendo el mando de la batalla, cuantos más ojos y más cabezas mejor. Pero Otto tenía una responsabilidad personal cuando se trataba del libro del conocimiento. Estaban trabajando juntos con las otras facciones, pero si la situación se resolvía de algún modo, volvería a ser una competición, y él tenía que evitar cualquier posibilidad de que los otros bandos se hicieran con el libro del conocimiento. Si quería ser sincero, habría preferido no hablar de qué tipo de libro mágico era exactamente delante de los demás, pero a Subaru y a Garfield no les gustaba ese tipo de política encubierta. Sintiéndose por alguna razón el malo de la película, Otto lanzó un suspiro. Cuando acabé convirtiéndome en el tipo de persona que corre así por el bien de los demás. Ajustándose el sombrero, Otto se encontró con una pregunta con la que había luchado innumerables veces durante el último año. Su posición era inesperada, su relación con otras personas era inesperada y sus propios sentimientos eran inesperados. ¿Qué pensaría su familia si le vieran correr de un lado a otro sin pensar en cómo sacar provecho de ello? Incluso Oslo probablemente se burlaría de mí, por no hablar de Erigin. Al imaginar las diferentes reacciones de sus hermanos mayor y menor, Otto curvó ligeramente los labios en una sonrisa irónica, dejándose llevar por un tren emocional de pensamientos que Subaru, si estuviera allí, seguramente empezaría a hacer saltar las alarmas sobre la activación de las banderas de la muerte y demás. Otto corrió por las estrechas calles de la ciudad, en guardia contra las semibestias. Las malformadas y grotescas criaturas custodiaban las torres de control ocupadas por los arzobispos y resultaban increíblemente amenazadoras para cualquier no combatiente que deambulara por la ciudad. Pero podían manejarse con suficiente precaución. Eso era algo que Otto había aprendido durante su estancia en la ciudad antes de reunirse con todos los demás en el ayuntamiento. Por eso, el peligro al que se enfrentaba era mínimo. Si ahora no podía demostrar el orgullo de un miembro del equipo que no podía luchar directamente en la batalla, quién sabía cuándo tendría otra oportunidad. Habría estado bien si al menos hubiera podido engañarme a mí mismo. Se apretó el pecho, y la expresión de Otto se fundió en una risa autodespreciativa al sentir lo mal que le iba el corazón. El culto de la bruja, los arzobispos, los sectarios, todo ello le traía a Otto recuerdos aterradores. Los acontecimientos que le habían llevado a conocer a Subaru y a todos los demás un año antes no eran más que la otra cara de la moneda de cómo había estado a punto de perder la vida. No podía olvidar el miedo que había sentido entonces hacia el arzobispo, por mucho que lo intentara. No podía olvidar los ojos oscuros y hundidos del arzobispo de la pereza en el momento en que le había robado la vida a otra persona. Nunca olvidaría la imagen de los locos fanáticos que habían ofrecido su propia carne siguiendo sus órdenes sin pensar en el dolor o el sufrimiento. No podría olvidar el silencio que había llenado el mundo a su alrededor mientras suplicaba que alguien, cualquiera, le ayudara. Nunca había estado tan aterrorizado como en aquel momento. Nunca había temido al vacío como entonces. Enfrentarse a Garfield, huir del cazador de entrañas y ser atacado por una turba de bestias demoníacas palidecían en comparación. Así de oscura era la sombra que el encuentro con el culto de la bruja había arrojado sobre el corazón de Otto, y, sin embargo, no había duda de que tendría que enfrentarse a ese miedo de nuevo. Había elegido por voluntad propia un lugar al que llamar hogar, donde seguramente tendría que enfrentarse de nuevo al culto. No podía dejar solos a Emilia, Subaru, Beatrice, Garfield, Ram, Frederica y Petra. Todo le importaban. Nunca había tenido la intención de quedarse en un solo lugar, pero en algún momento se había vuelto demasiado cómodo. Aun sabiendo que se encontraría con el enemigo que más le aterrorizaba, no podía abandonar su hogar. Si eso servía para proteger ese lugar al que llamaba hogar, si necesitaban que él estuviera a su lado, entonces reprimiría su miedo y les apoyaría en todo lo que no pudieran apoyarse a sí mismos. Por eso, cueste lo que cueste, tengo que ocuparme yo mismo de mi trabajo. Sus palabras reforzaban su corazón temeroso y también eran una advertencia para que las oyera el enemigo. Cuando Otto dejó de moverse, había una pequeña figura de pie frente a él. Había un puente de piedra sobre un canal justo delante, y al otro lado había una plaza, donde estaba la pequeña figura. En realidad había varias figuras en la plaza,
pero en ese momento, la atención de Otto se centró en una sola, de pie en medio de ellas. El mundo se quedó en silencio. Dolorosamente. No podía oír absolutamente nada. Las voces de los seres vivos se callaron mientras intentaban desesperadamente ocultar su presencia y pasar desapercibidos. Otto Suen conocía esa sensación, y porque la reconocía, su corazón estaba sorprendentemente, verdaderamente, asombrosamente tranquilo, incluso cuando la figura que tenía ante él bajó lentamente los brazos y su largo revoltijo de pelo castaño y se dio la vuelta. Hola, señor. Los labios de la figura se crujieron siniestramente mientras esbozaba una aterradora sonrisa. Soy Laiba Tenkaitos, el arzobispo del culto a la bruja de la gula. Bienvenidos a mi comedero. Su lengua roja bailó dentro de su boca dentuda mientras el arzobispo que no debería haber estado allí cacareaba. Otra inesperada batalla, vida o muerte, comienza también para un no combatiente. También, fin. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.